Gracias, presidente. Señorías, buenos días. Señor Naranjo, buenos días. Felicitarle por su nombramiento como administrador único de la entidad del ente de Radio Televisión Canaria y de sus mercantiles. Hoy estamos aquí tras la aprobación el 13 de junio de la ley de modificación de la ley de la televisión canaria y en este momento es cuando empezamos a retomar el control de esa radio televisión pública canaria. Y la realidad es que por lo menos mi grupo estamos aquí pues para que nos informe más allá de lo que conocemos por la prensa, que además es poco. Y en el caso de mi grupo, pues lo único que conocemos de más es el contenido del informe jurídico referente a la subrogación de los trabajadores de la empresa Video Report que prestan los servicios informativos y además nada más. Con lo que yo entiendo, o espero que entienda, que estamos ávidos de información. Y ahí es donde yo, por lo menos en esta primera intervención, lo que quiero es hacerle una serie de preguntas para que me conteste en sus turnos de intervención y poder pues tener una idea más clara de cuál es la situación. Yo quiero separar mis preguntas en 3 bloques. Con respecto a la señal, quiero que nos conteste qué fórmula de contratación ha elegido, con qué marco temporal, por qué importe, quién ha suscrito el contrato y, además, qué solución le han dado a la deuda acumulada desde el 1 de enero al 30 de junio del 2018. Con respecto a los trabajadores, ¿cuántos trabajadores han sido subrogados? Si estos trabajadores realizaban en Video Report actividades exclusivas de informativos de televisión pública canaria. Si el personal objeto de subrogación laboral por la televisión pública canaria están todos los trabajadores que en su momento subrogó Video Report de la anterior adjudicataria, o sea, de Socater, y que continuaban, por supuesto, en plantilla. En caso que no sea así, ¿qué personal no fue objeto de subrogación y cuál fue la razón de que no se subrogara? Que nos informe también sobre qué medidas ha tomado en referencia al personal perteneciente a los servicios subcontratados por Video Report y, además, nos interesa saber no solo qué medidas ha tomado para garantizar a corto plazo el que los trabajadores no se vayan a la calle, sino además que nos cuente qué medidas ha tomado o piensa tomar para garantizarle el futuro a los trabajadores, o dicho de otra manera, que esas medidas que haya tomado para el corto plazo no sean pan para hoy y hambre para mañana. Y, por último, también en relación al personal y en relación al conflicto que ya se está generando dentro de la casa, dentro de la televisión, debido a las diferencias entre las condiciones laborales del personal, que ya era de la casa, del personal de la mercantil y del personal subrogado, en este caso en detrimento del personal propio, ¿qué medidas piensa adoptar para pacificar la situación? Y con respecto al resto de los servicios de la televisión pública canaria que tenía contratados a Video Report, me refiero a las prestaciones materiales para la ejecución y emisión de programas de contenidos informativos para la televisión pública, a la explotación de las áreas de continuidad, al control central, al archivo audiovisual, a la ingesta, al tráfico de materiales, a la verificación, a la transcodificación, al cambio de formato, al mantenimiento de la red y de los sistemas informáticos, a la gestión de los sistemas audiovisuales, al servicio de operación técnica, al servicio multimedia, a los servicios meteorológicos, a los autopromos, a las redes sociales y el resto de los servicios que estaban contratados a Video Report, que con respecto a cada uno de estos servicios, qué medidas ha adoptado, qué fórmulas ha elegido, con qué marco temporal y por qué importe. Y, además, también de forma general, quería saber si usted tiene cuantificado cuál es el coste actual con la nueva situación de que los trabajadores estén subrogados, de que las contrataciones, cuando nos cuente cómo las ha hecho, cuál ha sido el coste de esas contrataciones y saber si tiene dotación económica suficiente para acometer, insisto, la nueva situación. Porque, bueno, hay que recordar para contextualizar la situación actual, que esto fue una situación crítica, que tuvimos que tomar una solución exprés.
la tuvimos que tomar para que el 1 de julio no nos fuéramos a negro, pero que hay una realidad, que le quedan todavía 5 meses por delante y queremos saber cómo se va a desarrollar el resto de su mandato. Gracias, señora González. Para acometer el primero de los grandes objetivos era fundamental resolver 3 cuestiones esenciales. Conseguir unas instalaciones adecuadas para continuar prestando el servicio con las garantías técnicas precisas, disponer del equipo técnico, el equipamiento técnico imprescindible y garantizar la señal. Ante la imposibilidad de prorrogar el contrato de los servicios informativos adjudicados en el año 2008 y cuya prórroga finalizaba el 30 de junio, y además no ser posible la aplicación del artículo 29 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de contratos del sector público, era preciso contar con una fórmula jurídica que soportase el arrendamiento de las instalaciones. Para ello, y teniendo en cuenta que el apartado 4 del artículo 30 de la Ley 6/2006 de 17 de julio del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias permite concertar arrendamientos de forma directa en caso de urgencia motivados por acontecimientos imprevisibles y en virtud de las peculiaridades de la necesidad a satisfacer, siempre que se justifique adecuadamente, se consideró que esta era la fórmula más adecuada. Por tanto, analizadas las distintas opciones que ofrece el mercado y los informes técnicos realizados por el personal de la Casa señalan que las instalaciones que ofrecen mayores garantías para mantener la emisión y en la calidad requerida a partir del 1 de julio son las que hasta el pasado 30 de junio tiene la adjudicataria del servicio. No se trataba solo de unas instalaciones, también tenemos que hablar del equipamiento para el mantenimiento de la continuidad, del control central, de los servidores, conexiones, cámaras, gestión del archivo de 20 años de imágenes de este archipiélago. Sé que son conscientes de la complejidad técnica y material que supone una televisión en general y unos informativos en particular. Así nos volcamos en trabajar en la negociación con la entonces adjudicataria para cumplir con el mandato de esta Cámara. Y ese acuerdo se firmó el sábado día 30 de junio a primera hora de la mañana, como creo que ustedes ya conocen, después de 22 horas de reuniones y muchos días de intensísimo trabajo. El otro apartado era garantizar la señal, en el que a este respecto quiero indicar que según los informes emitidos por la Intervención General de la Comunidad Autónoma, el acto de adjudicación del contrato de la señal se encontraba viciado de nulidad de pleno derecho. Esto motiva que, con el fin de resarcir al contratista la prestación de los servicios y evitar el enriquecimiento injusto de la Administración, se ha tramitado un expediente de nulidad que se ha remitido a la Intervención General. Paralelamente, se está tramitando un procedimiento ordinario que en la actualidad se encuentra en fase de elaboración de pliegos. En cuanto al segundo de los objetivos, es decir, el necesario capital humano, hay que señalar que en paralelo se trabajaba intensamente para dar una respuesta a las 224 personas y familias que están detrás de esas personas que se encontraban en una situación de incertidumbre al concluir el contrato del que dependían sus puestos de trabajo, además de asegurar los puestos de trabajo de la plantilla del ente público y de sus sociedades mercantiles, una de las prioridades marcadas también por esta Cámara. En este escenario, la única opción posible, y creo que ustedes tienen el informe jurídico en el que nos basábamos, era asumir la totalidad de la plantilla de la adjudicataria mediante la subrogación de la misma y en el ámbito temporal del mandato que me confiere la Ley 1/2018, 6 meses, y hasta tanto el Parlamento de Canarias decida el modelo definitivo de gestión de la televisión, de la radiotelevisión pública canaria. Señorías, sé que están preocupados por la situación de los equipos humanos de las islas no capitalinas. Comparto esa preocupación, pero debemos ser muy escrupulosos con el cumplimiento de la ley. Y ateniéndonos a ella, no es posible subrogar este personal, puesto que la relación que tienen con la televisión pública canaria
es a través de terceros, no es una relación directa, como tenía la adjudicataria. Empresas que, a su vez, dinamizan el sector audiovisual canario, las empresas de las que dependen estos trabajadores. Mandato igualmente recogido en la exposición de motivos de la Ley 1/2018. No obstante lo anterior, y para garantizar los empleos de los trabajadores que prestan servicios en las productoras de menor tamaño y no ocasionar daños irreparables a las pequeñas y medianas empresas del sector, se les ha comunicado a cada una de ellas la intención de seguir contando con sus servicios dentro de la legalidad vigente, hasta tanto se defina el modelo del que he hablado anteriormente. Queda mucho por hacer, pero considero que las líneas de actuación van bien encaminadas para la prestación de un servicio público esencial para la unidad de todos los canarios. Además, debo destacar que las decisiones adoptadas han supuesto una adecuada optimización de los recursos públicos. Por último, me gustaría destacar el enorme trabajo desarrollado por el personal del ente público de Radio Televisión Canaria y sus sociedades mercantiles, sin el cual no habría sido posible la materialización de la misión encomendada por este Parlamento. La entrega y tesón que han demostrado en estos días ha sido encomiable. También me gustaría agradecer la predisposición del personal perteneciente al anterior adjudicatario de los servicios informativos, que ha permitido una transición sosegada. A partir de este momento, nos gustaría que tanto la televisión como la radio pública canaria dejaran de ser noticia para centrarse en el cumplimiento de la función encomendada y definida en el artículo 2.1 de la Ley 13/2014. Y permítame leerlo textualmente. El servicio público de radio y televisión de titularidad de la Comunidad Autónoma de Canarias es un servicio necesario para la cohesión territorial de las islas, que tiene por objeto satisfacer las necesidades de información, cultura, educación y entretenimiento de la sociedad canaria. Es un instrumento también fundamental para preservar, sensibilizar y dar uso a nuestro específico acervo económico, mediante la aplicación y difusión de nuestro régimen económico y fiscal. Es inherente a su servicio la difusión de nuestra identidad y diversidad culturales y debe ser un instrumento esencial para impulsar la sociedad de la información y la producción de bienes culturales y audiovisuales canarios, promover el pluralismo, la participación y los demás valores constitucionales y estatutarios, garantizando el acceso de los grupos sociales y políticos significativos más representativos. Muchas gracias. Gracias, presidente. Yo, antes de seguir, lo primero quiero decir dos cosas. Señor Naranjo me ha contestado a una de las preguntas que le he hecho y a tres a media. Yo le pediría que en la medida de lo posible me contestara a la mayor parte de lo que le he preguntado. No obstante, sí decirle que ya hemos hecho parte y, en cualquier caso, vamos a pedir pues todo, o vamos a solicitar todos los expedientes completos de todas las contrataciones y actuaciones que se han llevado a cabo con sus correspondientes informes. Y además, no solo eso, sino que hoy mismo vamos a pedir pues una nueva sesión de esta comisión para seguir abundando, aclarando los temas, repetir aquellos que no hemos podido tener contestación el día de hoy y, en cualquier caso, seguir abundando, porque es un tema que tiene mucha más. Yo, en cualquier caso, para contextualizar este debate, yo quiero recordar que nos encontramos aquí tras la situación crítica en la que dejaron a la Radiotelevisión Pública Canaria, pues el señor Negrín, quienes apoyaron su nombramiento, quienes le mantuvieron y quien le dirigió. Además, una situación crítica en la que esta situación crítica en la que estaba sumida la radio y televisión no fue una situación imprevista, no fue una situación sobrevenida. Esta situación, a semejanza del título de la novela de García Márquez, era la crónica, o fue la crónica de una muerte anunciada y, en este caso, denunciada por Nueva Canaria y por otros grupos políticos desde hace casi 3 años. Anunciada, denunciada y augurada, porque el resultado se veía desde hace mucho tiempo, se veía venir de lejos. Pero yo también quiero decir, en honor a la verdad, que es que el señor Negrín no fue el problema. El señor Negrín fue parte de ese problema, la parte visible del problema, pero todos sabemos que la de Santiago Negrín no era la mano que mecía la cuna, esa mano era otra.
Lo que sí es cierto que el señor Negrín, el expresidente en este momento de la Radio Televisión Pública Canaria, actuó como el Capitán Araña, montó el lío y se mandó a mudar. Después de llevar montando el lío, pues 2 años y pico, y después de que lleváramos en esta Cámara denunciando una y otra vez la situación, es solo cuando un juez calificó sus actuaciones de esperpénticas, cuando el señor Negrín dimite, y dimite además a sabiendas que el 1 de julio del año 18 la Radiotelevisión Pública Canaria se iba a negro. Y se iba a negra fundamentalmente por 2 razones. Por el contrato de la señal que llevaba vencido desde el 31 de diciembre del 17 y además por el contrato que incluía la continuidad del servicio. Y fue ante esta situación, ante la situación de evitar que la radiotelevisión se fuera negra y que varios cientos de trabajadores se fueran a la calle, y yo me refiero a los trabajadores de Videoreport, a los trabajadores de los proveedores de los servicios de Videoreport, esos que tenían subcontratados, pero también a los trabajadores de las productoras que proveen de programación a la televisión pública canaria. En ese contexto y por esa situación, los diputados que componemos esta Cámara nos vimos obligados a buscar una solución exprés para un problema que no creamos los diputados, que crearon otros. Y esta solución, ya como dije antes, se materializó el pasado 13 de junio con la aprobación de la Ley de Modificación de la Ley de la Televisión Canaria, en la que se establecieron varios temas. El primero, un régimen temporal de asunción y ejercicio de la gestión ordinaria del ente público y de sus sociedades mediante el nombramiento de un administrador único con competencias limitadas exclusivamente a las ordinarias, es decir, aquellas que no comprometan el futuro modelo de la gestión de la radiotelevisión pública canaria. Aquí, modelos, en principio pueden haber 2, podemos estar unos pues a favor de un modelo, otros en contra, pero es algo que se debe debatir aquí. Un administrador único, además, que fue propuesto y designado por el Gobierno de Canarias con el visto bueno del Parlamento, pero bueno, por el Gobierno, y cierto es, y tengo que decirle que a pesar de nuestras reticencias a la solución del problema, votamos a favor de la proposición de ley y nos comprometimos a no bloquear la designación del candidato a administrador único, en este caso a usted, un administrador en cualquier caso que fue apoyado por 6 de los 16 miembros que componen esta Cámara. El resto, pues nos quedamos a verlas venir y a ver qué pasaba. Pero llegados a este punto, yo tengo que felicitarle, señor Naranjo, porque sí que consiguió, por lo menos consiguió que el 1 de julio del año 18, pues la televisión siguiera emitiendo y los trabajadores siguieran faenando. Pero esta ley no solo posibilitaba la designación de un administrador único por parte del Gobierno, sino que también incrementaba el control parlamentario de manera que el administrador único, a petición propia, como es el caso que lo que ha hecho hoy usted, pero también a petición de cualquiera de los grupos que componen esta Cámara, pudiera en cualquier momento, o sea, cuantas veces sea necesario, lo considerara necesario, ser requerido para su comparecencia. Y en esa labor, señor Naranjo, es la que hoy le toca, la labor de dar cuenta de qué medidas ha puesto en marcha para la gestión del ente público y además, no de qué medidas, sino además de cómo las ha puesto. Porque no es la definición del modelo lo que estamos tratando ahora. El señor portavoz del Grupo de Podemos ha hablado mucho del modelo. En Nueva Canarias también tenemos el modelo claro y así lo vamos a defender. Entendemos que lo determinante del modelo no es solo quién presta el servicio, sino quién lo dirige. Nosotros entendemos fundamental una dirección de la radiotelevisión pública canaria profesionalizada e independiente, una radiotelevisión al servicio de la diversidad y de la pluralidad, pero eso no es lo que toca ahora. El modelo será el que se consensúe y que se apruebe en esta Cámara. Ahora lo que toca es que nos cuente con detalle qué procedimiento ha utilizado para que no se le fuera negro. Que nos cuente también qué procedimiento analizó y las razones legales y de oportunidad que justificaron el procedimiento elegido y además también las razones que justificaron los procedimientos o el procedimiento desechado. Entonces, yo le pido, es más, soy capaz hasta de darle el tiempo que me sobra, señor Naranjo, para que me conteste en la medida de lo posible la mayor parte de las preguntas que le he hecho, porque es que, además, yo insisto,
le quedan 5 meses o 5 meses y pico, y la televisión tenía el problema de no irse a negro, tenía el problema de los trabajadores, no solo de los trabajadores que se ha subrogado, sino qué pasa con el resto de los trabajadores. Usted ha dicho con respecto a los trabajadores de las subcontratas que no es posible subrogarlos y que se ha comprometido, bueno, pues a seguirlos contratando. Yo pregunto de qué manera va a hacer esas contrataciones. También ha dicho que con respecto a la señal, el expediente que estaba tramitándose, que estaba en la intervención, tenía vicios de nulidad. Yo, hasta donde tengo entendido, y corríjame si hay más, era un problema de que ese contrato era por un importe superior a 2 millones de euros, con lo cual necesitaba aprobación del Gobierno, y que realmente pues el tratamiento que le habían dado desde la televisión era que eran 1.923.000, si no recuerdo mal, y que entendían que no. Pero bueno, si existe otra razón, dígamela. Pero en cualquier caso, ese expediente era un expediente que, de haber existido, tenía vigencia hasta el 30 de junio del 18, ¿no? Entiendo que me está diciendo y que me está hablando de que han tramitado un expediente de nulidad para solventar ese expediente que estaba en la intervención. Pero como ahora ha iniciado un procedimiento ordinario, según me diga, yo quiero que me diga qué procedimiento ordinario, pues se va a generar del 30 de junio hasta que se solvente, hasta que se resuelva ese procedimiento, se va a seguir generando deuda. Esa, ¿cómo le van a hacer? ¿Van a hacer otro expediente de nulidad? ¿Van a esperar a que acabe todo y hacer un expediente? ¿O cómo lo van a llevar a cabo? Después, también, según consta en el informe, bueno, en la legalidad en términos generales, pero en el informe laboral en el que se determina la subrogación de los trabajadores, habla que esa subrogación tiene que llevarse, por supuesto, siguiendo los principios de igualdad, mérito y capacidad que tienen que garantizarse, por lo menos una vez pasado la situación crítica que era lo de no irnos a negro el día 1 de julio. Entonces, pues ahora está en eso. ¿Cómo va a ser eso, no? ¿Qué es lo que va a hacer? También ha hablado con respecto al resto de los servicios. Habló del alquiler de las instalaciones, que basándose en la ley de patrimonio. Pero bueno, yo lo que quiero saber es qué fórmula tomó para hacerse con ese alquiler, qué procedimiento llevó a cabo, qué costó, qué precio es el contrato. O sea, todas las preguntas, porque no me va a dar tiempo, todo el resto de las preguntas que no me ha contestado en su primera intervención. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Bueno, yo voy a agrupar las contestaciones en cuanto al arrendamiento del equipamiento. O sea, en primer lugar, quiero manifestar que la transparencia por mi parte va a ser total y absoluta. La documentación que se me solicite, como se me ha solicitado una de ellas, en el plazo que marca el reglamento del Parlamento, incluso antes se remitió. A nosotros no se nos ha solicitado documentación ninguna. Si se nos hubiese solicitado en el tiempo que nos permite el reglamento, pues la tendrían ustedes en su poder. En cuanto al coste, perdone porque tenía aquí las cantidades y a ver si no las he perdido. No, bueno, primero vamos a ir al procedimiento para el arrendamiento del equipamiento, puesto que creo que el procedimiento para el arrendamiento de las instalaciones creo que está suficientemente aclarado. La contratación menor, evidentemente, no era posible. El procedimiento negociado tampoco era posible. Y el procedimiento abierto, mucho menos nada, en 11 días era imposible. Como última opción, se barajó la tramitación de emergencia, que la Ley de Contratos del Sector Público limita a acontecimientos catastróficos, que creo que no estamos en un acontecimiento catastrófico, situaciones que supongan grave peligro o necesidad que afecten a la defensa nacional, tampoco nos encontramos en esa situación, y a tenor de los informes jurídicos que manejamos, ninguno de estos tres supuestos encajaba en el caso que nos ocupaba. Por lo tanto, la única fórmula que se pudo emplear para satisfacer esta necesidad perentoria, de manera interina y excepcional,
porque evidentemente no cedía, todo es excepcional, y que nos permita observar en todo caso los preceptos contenidos en la Ley de Contratos del Sector Público, era la que nos proporcionaba la cláusula octava del pliego de cláusulas administrativas particulares, dado que preveía una opción de compra respecto al equipamiento. Lógicamente, la opción de compra no era posible porque eso era inmiscuirnos en el modelo de gestión, o así lo entendíamos. Como quiera que la opción de compra excede las competencias otorgadas a este administrador único por la Ley 1/2018, puesto que podría condicionar las futuras decisiones del Consejo Rector previo análisis de los correspondientes informes jurídicos, se opta por adquirir los derechos de uso sobre el mismo. Esta posibilidad la prevé tangencialmente el artículo 35 del Real Decreto 3/2011, del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, el informe 4/2016 de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Gobierno de Canarias y la sentencia del Tribunal Supremo de 5 de noviembre de 2014. Además, ha sido empleada por otras administraciones, como por ejemplo la Generalitat Valenciana, respecto a determinadas prestaciones de suministro. Eso en cuanto al arrendamiento del equipamiento. En cuanto al coste, nuestro objetivo era optimizar los recursos de los que disponemos. Los recursos están y no se va a gastar más de lo que estaba en los presupuestos y posiblemente no, menos. Los arrendamientos de las instalaciones, 87.000 euros por las de Gran Canaria y Tenerife. 87.000 euros mensuales. ¿Bien? Sí, Tenerife y Gran Canaria. Tengan en cuenta que no es el alquiler el arrendamiento de un edificio, es el arrendamiento de un edificio con una serie de condiciones. O sea, podíamos optar por irnos a una nave, pero que si la nave no tiene las condiciones que requieren para poder prestar el servicio que la televisión necesita, pues de nada nos serviría la nave. El equipamiento, 421.000 euros. El personal subrogado, 569.000 euros. La subcontrata, 205.000 y por otros servicios, 122.000. En cualquier caso, un importe inferior a la facturación mensual de la empresa adjudicataria del servicio. En cuanto